tiene su concepto de espiritualidad frente a otra vecindad, sus seres espirituales tienen figuras centrales que reclaman la autoritaría. Por lo tanto, el espíritu central será la pieza importante de la comunidad, de la vecindad. Y pareciera que desde la cosmovisión, entre pensamientos de vecindades en función a lo espiritual, estos entes principales luchan entre sí. Pero esa es la visión, voy a recargar. Estamos como estos espectadores analizando desde fuera la situación. Pero no es que la entidad espiritual sea verdaderamente así, sino es lo que la comunidad, la vecindad, interpreta. Podemos ver en el ejemplo que ustedes tienen de las diapositivas en Deuteronomio 32:17, en Salmos 106:37, en 1 Corintios 10:20, en el Jubileo 1:11, donde nuevamente la comunidad oriental, de donde surge el cristianismo, reconoce las espiritualidades de las vecindades y las rechaza. En este punto, a lo que quiero llegar no es a saber quién o cuál tiene la razón, o si hay un totalitarismo o no. A lo que quiero llegar es que en este punto surge un término que vamos a llamar espíritu central y espíritus periféricos. Entonces la clave es que una vez que hay una fuerte estructura de lo que es la espiritualidad de una vecindad, hay una espiritualidad suprema. Y que todo aquello que está fuera de esta espiritualidad suprema, como lo remarca Deuteronomio, Salmos, 1 Corintios, Jubileos, se llamarán entidades periféricas. Entonces, sí las hay, pero son periféricas, son externas. Ahora bien, dentro de este concepto de las entidades periféricas, volvemos a retomar el punto. Toda aquella entidad periférica que entre a esta centralidad de este espíritu, o a esta comunidad de este espíritu central, como en la figura en la que estamos analizando, Yahvé, se encargará de deshacer todo el proyecto que esta vecindad tiene para un fin último y bien común. En la forma en que esa comunidad tenga conocimientos para comprenderse, para saberse, influirá en sus características morales. Es muy frecuente que los espíritus centrales de un grupo, el espíritu central, el espíritu primario, actúe como un espíritu periférico para vecindades rivales, para vecindades diferentes. Para cada grupo, sus espíritus centrales son espíritus morales que buscan el bien siempre de esa vecindad, de ese grupo. Y su bien moral, claro que sí. Los espíritus periféricos ofrecen a los grupos humanos que creen en su existencia la posibilidad de representar formas muy concretas de desorden moral. Es decir, estos espíritus periféricos buscarán proporcionarle al grupo, a la vecindad donde ellas infieren, aquellas cosas que su grupo vecinal no le permite hacer. Entonces, en función a cómo esta vecindad estructure qué es el bien para el ser humano y qué es el ser humano y qué es lo que Dios quiere para ellos,
los espíritus vecinales, los periféricos, tendrán menos acción o mayor acción en función a cómo ellos se piensen a sí mismos. Podemos comparar una comunidad donde se piense que decir, pongo un ejemplo, si gustan ustedes, absurdo, decir malas palabras es completamente impropio, y entonces tengo dentro de mi comunidad algún integrante que comienza a decir muchas malas palabras. Por lo tanto, esa comunidad, dependiendo su capacidad de análisis y de comprender lo que es el ser humano y la relación de este y la complejidad que este tiene en torno a su vida, en torno al día a día, podrá definir la comunidad si esta persona está siendo poseída o simplemente tiene un mal rato. Así de simple. Ahora bien, la razón de todo, cuando en las comunidades, en las vecindades, en general las que sean, vienen acontecimientos que se escapan fuera del control humano, podemos decir las enfermedades, el hambre, el trabajo, las angustias, es cuando más surge la idea de que entidades vecinales, o sea, espíritus periféricos, están atacando a esta comunidad en función a la perspectiva que dicha vecindad tenga frente a lo contingente, ¿no? Lo que decía Tomás de Aquino, el mundo es un contingente, o sea, el mundo no es perfecto. Como no es perfecto, no hay nada total, no hay nada absoluto. Todo lo contingente falla, y todo lo que falla alguna vez fallará. O sea, estamos inmersos en el dolor, estamos inmersos en el deterioro, estamos inmersos en la enfermedad, estamos inmersos en la muerte. Eso es la vida. Hay un canto, ¿no?, que dice, si el grano del trigo no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará. Es un poco un análisis de una comunidad agrícola que relaciona una cosa con otra. No es por tanto, de extrañar que en épocas de crisis, cuando el sufrimiento desborda las expectativas habituales de las personas, crezca la ansiedad de la gente respecto a todo tipo de posibles o supuestas manifestaciones espirituales. Este parece haber sido el caso de la epidemia de posesión. Que azotaron periódicamente en Europa durante la Edad Media, coincidiendo precisamente con las grandes pestes y hambrunas. Y no parece desencaminado pensar que la gran afluencia de posesos en torno a Jesús, reseñada por los evangelios sinópticos, sea reflejo de una situación social. ¿Sí recuerdan cuál era la crisis social en la que vivía Jesús? El Imperio Romano. Entonces, la gran influencia de posesos no sería de extrañarnos de considerar lo que le afectaba al pueblo israelita en tiempos de Jesús. Economía, cultura, o la crisis social de Galilea del siglo I. En síntesis, podemos decir que el carácter caprichoso o malvado de los espíritus periféricos intenta explicar, aunque sea de forma sencilla y solo a nivel grupal, a nivel vecindad, el gran problema del mal.
La pregunta que hay que hacernos es la siguiente: ¿por qué hay personas honradas y comprometidas que sufren, mientras que otras egoístas y malvadas gozan de la existencia de la felicidad? Con base en esta pregunta, podemos llegar a comprender cómo es que ciertas vecindades entienden el problema del mal. En síntesis, lo que les vengo diciendo sobre cómo influyen las entidades espirituales periféricas en un grupo específico va en función a dar explicación a la existencia del mal. Y también, claro, en función a lo que yo entiendo desde mí, desde mis deseos, desde mi perspectiva. Porque el malo goza de felicidad y yo, que soy bueno, gozo de la angustia, de la amargura, ¿no? O sea, dependiendo la capacidad de análisis que tenga la persona en la comunidad, transmitida claramente por la vecindad, es como se enfrentará el problema del mal. Y podemos ver cómo Jesús manifestaba a través de las liberaciones que lo que aquejaba por muchos años a ese encadenado, para Jesús no era nada. Que la clave es qué nos está enseñando Jesús cuando libera. Eso se los dejo a su criterio. En este mismo contexto entra precisamente el castigo a toda la comunidad. Venimos hablando de acontecimientos de enfermedades, de acontecimientos de abortos, porque hay arqueología y antropología donde nos platica que hubo todo un tiempo en donde las mujeres pues no podían dar a luz. Entonces se entendían como castigos para toda la comunidad. En este punto es preciso recordar que en muchas sociedades preindustriales los castigos tienen una dimensión grupal, por lo que en lugar de recaer siempre y directamente sobre el culpable, puede afectar a otras personas de su entorno cercano, parientes, amigos. En el Evangelio vemos un caso de cómo pensaba esta vecindad. Si bien decimos que la posesión es una forma de explicar el mal en el mundo, había vecindades que consideraban que el mal que le pasaba a la gente tenía que ver con lo que había hecho su generación, sus generaciones. Entonces vemos el ejemplo de San Juan, donde los discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres?, refiriéndose al ciego. Y Jesús responde: pues ni él ni sus padres, ¿no? Él está aquí para dar la gloria de Dios, ¿no? Para que dar testimonio. La clave en las liberaciones de Jesús está en qué es lo que, vuelvo a repetir, qué es lo que te dice en la forma en cómo actúa, en función a la forma en cómo piensa la vecindad, la espiritualidad, porque para la vecindad es la explicación del mal en el mundo, de todo lo contingente. Y Jesús les responde de otra manera, indirectamente. La falta de integración adecuada de un individuo en su entorno sociocultural le hace vulnerable. También aquella persona que se sale de la normatividad social en función a una enfermedad, en función a su carácter, también lo vulnerabiliza. Como el caso que acabamos de ver del ciego, donde el mismo Pedro, siendo discípulo de Jesús, sigue teniendo la misma mentalidad. ¿Quién es el pecador, él o sus padres? O sea, lo vulnerabiliza, lo excluye, lo hace diferente, lo hace ver mal, le hace vulnerable a un sinnúmero de contingencias negativas y amenazas externas que no todas las culturas explican de la misma manera. Volvemos a repetir, cada una tiene su propio matiz. Los grupos humanos que creen en la existencia de espíritus disponen de argumentos muy versátiles para dar razón de este hecho.
Una de las explicaciones posibles consiste en que la desintegración y sus manifestaciones psicosomáticas negativas son fruto de castigos infligidos por los espíritus centrales sobre individuos culpables. Otra, que un individuo desintegrado de su entorno social y por tanto privado de su protección del grupo queda indefenso frente a los espíritus periféricos. Nuevamente vemos que la praxis de la espiritualidad va en función al proyecto moral, al proyecto social, al proyecto político de la vecindad. Lo que quiero llegar a demostrar aquí es que, como lo dije en principio, que ustedes puedan ver en esencia cuál es el enfoque que se le está dando a la posesión. La dolencia y la cura deben expresarse en el mismo lenguaje. Por eso podemos decir que la mayor parte de la dolencia atribuida a las posesiones negativas y tratadas exitosamente mediante el exorcismo parecen ser dolencias culturales. Parece ser que aquellas personas que son liberadas es cuando son insertas en la sociedad. Nuevamente, como el ciego que cura a Jesús en el ejemplo que puse. No es que aquí no se habla, dice Jesús, no es que aquí haya pecado, está para la gloria de Dios. No se trata de Él, se trata de ustedes. No es Él, somos nosotros. Y entonces Jesús le da la vista, le regresa la visión, demostrándole que Él no es por ser ciego, Él es por ser humano. Un caso que indique de forma preferentemente en colectivos subordinados o marginales de las posesiones que ofrece al poseso la posibilidad de huir o evadirse de una realidad. Bien, en este punto quiero notar algo, que existe otra parte cuando la persona está fuera del grupo, fuera de lo normal, cuando es excluido, dentro de su depresión, dentro de ese sentirse alejado, diferente. Este otro encuentra dentro de la misma vecindad con su espíritu principal y sus espíritus periféricos. Él, en función a su comportamiento y en función a cómo lo reconocen los demás, como el enfermo, como el otro, como aquello que no es de grupo pero está aquí adentro, como aquello que tal vez Dios le castigó, como aquello que tal vez tenga un espíritu dentro. Encuentra dentro de ese análisis una zona de confort. Y entonces, esta persona, excluida de la sociedad, se encierra en este fenómeno y se rinde. Entonces, tenemos, por ejemplo, la evidencia histórica de posesos que acudían a la tumba de San Vito y San Juan en la Edad Media, que construye precisamente claro este ejemplo de que los peregrinos poseídos, según la casuística, eran generalmente, escuchen esto, campesinos procedentes de zonas azotadas por pestes o hambrunas, nuevamente, que atravesaban Europa, claro, y grandes grupos, saltando de formas compulsivas y saqueando los grupos, iban hacia esas peregrinaciones y almacenes que encontraban a su paso. La mayoría perecían por el camino, pero seguramente en su fuero interno preferían morir extenuados o por linchamiento, observen, antes que contemplar impotentes como el hambre y la enfermedad acababa poco a poco con sus familias. Entonces puedo ver un caso de una persona que sumida en el alcoholismo va acabando con su vida y la vecindad
con su espiritual, con su espíritu principal y sus espíritus periféricos, pueden atribuirlo a una posesión. Pero en realidad lo que él tiene es un contexto social, un dolor que ya se convirtió patológico, que le produce el problema del alcoholismo. Pero él prefiere morir así que ver su entorno, cómo se deteriora. Tomen en cuenta, analicen su entorno. Cuando piensan en alcoholismo, cuando piensan en el mal, cuando piensan en los espíritus malignos, ¿a quién se los achacan? ¿A qué tipo de personas? No estaremos cayendo dentro de ese mal enfoque. Hay que ponernos a analizar. Y esa persona prefiere sí, ser mejor poseso por alcohol, ¿no? Por la violencia. Porque no quiere ver cómo su entorno se destruye, ¿no? Como el caso que les mencioné, por hambre, por falta de trabajo, por enfermedad, por abandono, por muchas circunstancias. De forma general, podemos afirmar que las divergencias en la valoración de las posesiones suelen estar vinculadas a diferencias y oposiciones grupales. Y claro, y conflictos de carácter social. Acerca de las bases sociopolíticas o organizacionales, como se quiera entender. Hemos llegado al final. Ustedes tienen las diapositivas para poder complementar este análisis. Les voy a pasar este texto en un formato de Word. Ya saben que tenemos una sesión presencial para profundizar en este tema, pero a rasgos generales, esto es lo que he hecho como introducción al tema. Nuevamente les repito, les pido que se sienten en el lugar del espectador para poder observar cómo se comportan las personas frente al fenómeno de lo espiritual, frente al fenómeno de la posesión, con el fin de que usted tenga herramientas para poder discernir en el fenómeno de la posesión demoníaca. Y tenemos a Cristo como imagen para saber reconocer la injusticia de la posesión. Muchas gracias por estar aquí en sus cursos